Los libros de Primera y Segunda de Reyes. Aunque nuestras Biblias son dos libros separados, originalmente fueron escritos como un libro que cuenta una historia unificada, que continúa del libro de Samuel que le antecede. Así que David ha unificado las tribus de Israel en un solo reino, y Dios prometió que de su linaje vendría un rey mesiánico que establecería el reino de Dios sobre las naciones y cumpliría las promesas hechas a Abraham. Entonces, el libro de Reyes cuenta la historia de la larga línea de reyes que vinieron después de David, y ninguno de ellos estuvo a la altura de la promesa. De hecho, ellos llevan a la nación de Israel a la ruina. El libro está diseñado para tener 5 movimientos principales. La historia comienza y termina enfocada en Jerusalén. Primero con el gobierno de Salomón y la construcción del templo, y luego, en esta última sección, termina con la destrucción de Jerusalén y el exilio de Israel a Babilonia. Y las 3 secciones centrales están compuestas por la historia que nos lleva a esa tragedia. Y explican cómo Israel se dividió en 2 reinos rivales, cómo Dios trató de prevenir la corrupción de Israel enviando a los profetas, y cómo el exilio se convirtió en la inevitable consecuencia del pecado de Israel. El libro inicia con 2 capítulos acerca del traspaso del reino del anciano David a su hijo Salomón. Y las últimas palabras de David a Salomón son muy similares a aquellas de Moisés y Josué y Samuel al pueblo. Es un llamado a permanecer fieles a los mandamientos del pacto y a permanecer leales solo al Dios de Israel. Pero las palabras de David parecen un poco huecas, porque luego David y Salomón se ponen a conspirar de cómo van a consolidar este nuevo reino a través de una serie de asesinatos políticos. No es un buen inicio. El momento más brillante de Salomón es cuando le pide a Dios sabiduría para guiar a Israel, e incluso completa el sueño de David de hacer un templo para el Dios de Israel. Aquí la historia se detiene y describe con detalle el diseño de este templo. Justo como en el diseño del tabernáculo en la Torá, tenemos mucho oro y joyas, e imágenes de ángeles y árboles frutales. Todo este simbolismo hace eco del jardín del Edén. Es el lugar en donde el cielo y la tierra se encuentran, donde mora la presencia de Dios con su pueblo. Pero en cuanto Salomón termina el templo, toma una horrible decisión y el reino se desmorona. Él empieza a casarse con las hijas de otros reyes, cientos de ellas, para hacer alianzas políticas. Y luego, él adopta a los dioses de esas mujeres e introduce su adoración en Israel. Luego, Salomón acumula enormes cantidades de riquezas y organiza un ejército gigante. Incluso instituye el trabajo de esclavos para todos sus proyectos de construcción. Si miras en la Torá y revisas las reglas para los reyes de Israel en Deuteronomio 17, verás que Salomón está rompiendo cada una de ellas. Así que para el tiempo de su muerte, Salomón se parece más a Faraón, el rey de Egipto, que a su propio padre. La siguiente sección inicia con el hijo de Salomón, Roboam, actuando justo como su padre. Es una historia muy triste de ambición y hambre de poder. Él trata de subir los impuestos para el trabajo de los esclavos, y bajo el liderazgo de Jeroboam, las tribus del norte rechazan esto, se rebelan y se separan para formar su propio reino rival. Y ahora en la historia tienes al reino del sur, Judá, centrado en Jerusalén con reyes del linaje de David. Y ahora también este nuevo reino del norte llamado Israel, cuya capital eventualmente será Samaria. Además, Jeroboam construye 2 templos para competir con el templo de Salomón en el sur. Pone en cada uno un becerro de oro para representar al Dios de Israel. La conexión con Éxodo 32 y el becerro de oro es bastante explícita. A partir de este punto, la historia va de un lado para otro, de norte a sur, trazando el destino de ambos reinos. Cada reino tuvo alrededor de 20 reyes consecutivos, y conforme se nos presenta cada rey, el autor evalúa su reinado según algunos criterios. ¿Adoraban solo al Dios de Israel o promovían la adoración a otros dioses? ¿Lidiaron con la idolatría entre el pueblo y permanecieron fieles al pacto como David o se volvieron corruptos e injustos? Y de acuerdo a estos criterios, el autor no encuentra reyes buenos en el reino del norte. 0 de 20. Y luego, en el reino del sur, Judá, solo 8 de 20 obtienen una calificación positiva, lo que se conecta con otro gran propósito del libro, que es introducir el rol de los profetas, figuras clave en la historia de Israel. En la Biblia, los profetas no eran adivinos, sino que hablaban en nombre del Dios de Israel y desempeñaban el rol de guardianes del pacto, lo cual significa que condenaban la idolatría y la injusticia tanto de los reyes como del pueblo.
Ellos le recordaban constantemente a Israel de su llamado de ser luz a las naciones, de que debían obedecer los mandamientos de la Torá. Así que los profetas retaban a Israel a que se arrepientan y que confíen en su Dios. En estas secciones centrales, para cada rey, Dios levanta profetas para pedirles cuentas. Los profetas más prominentes son los del norte. Elías y su discípulo Eliseo están justo ahí en el centro del libro. Elías era un profeta rústico, viviendo en el desierto, y su archienemigo era el rey del norte, Acab, y su esposa cananea Jezabel. Juntos habían instituido en Israel la adoración al dios cananeo, Baal. Así que en una famosa historia, Elías retó a 450 profetas de Baal a una contienda para ver cuál dios era el real. Así que ambos construyeron altares y oraron a sus dioses, pero solo el Dios de Israel respondió con fuego. Después de esto, Acab utiliza su poder real para asesinar a un agricultor israelita y robar el viñedo de su familia. Y Elías confronta una vez más la injusticia de Acab y anuncia la decadencia de su descendencia. Elías eventualmente pasa el manto de su liderazgo profético a un joven discípulo llamado Eliseo, quien pide 2 veces la autoridad de Elías. Y lo que es fascinante es que el autor, que ha contado 7 obras milagrosas de Elías, luego ofrece historias de 14 actos de poder de Eliseo. Ambos profetas fueron claramente hombres extraordinarios y jugaron el mismo rol: confrontar a los reyes de Israel por la idolatría y la injusticia. Y en último término, no tuvieron éxito en hacer que Israel se aparte de la apostasía. En la siguiente sección, el reino del norte es sacudido por una revolución sangrienta iniciada por un hombre llamado Jehú, quien destruye a la familia de Acab. Aunque Jehú fue inicialmente comisionado por Dios, su violencia se sale de control y crea una espiral de asesinatos políticos y rebeliones de los que Israel jamás se recuperó. Después de Jehú, tenemos golpe tras golpe, y cada rey sigue a otros dioses y permite injusticias horribles. Todo nos lleva a Segunda de Reyes, capítulo 17. El grande y malvado imperio de Asiria desciende y acaba con todo el reino del norte, y la ciudad capital, Samaria, es conquistada, y los israelitas son exiliados y esparcidos a través del mundo antiguo. Ahora, el capítulo 17 es clave. El autor detiene la historia y ofrece una reflexión profética de lo que acaba de suceder. Él culpa la caída del reino del norte a la idolatría y a la infidelidad al pacto de Israel y sus reyes. Y por tanto, Dios les ha hecho enfrentar las consecuencias de sus decisiones. El último movimiento del libro nos cuenta la historia del solitario reino del sur. Aquí conocemos a varios reyes muy heroicos, como Ezequías, quien confía en Dios cuando los ejércitos de Asiria tocan la puerta de Jerusalén. O Josías, quien descubre un rollo perdido de la Torá en el templo. Empieza a leerlo y es confrontado, e instituye reformas religiosas para quitar la idolatría y las influencias cananeas de la tierra. Pero Judá ya está demasiado arruinado. El rey que gobierna entre estos dos, Manasés, es por mucho el peor. Él no solo introduce la adoración de estatuas de ídolos en el templo de Jerusalén, también establece el sacrificio de niños. Así que Dios envía profetas para decirles que el tiempo se ha terminado. Israel ha alcanzado el punto sin retorno. Los últimos capítulos cuentan la historia del imperio babilónico, que viene a invadir Jerusalén, destruir el templo y llevar al pueblo y al linaje de David al exilio. Y así termina la historia, dejando que nos preguntemos: ¿ha terminado Dios con Israel? ¿Ha terminado con el linaje de David? Bueno, el párrafo final se proyecta alrededor de unos 40 años en el exilio y narra una historia muy extraña. Se trata de Joaquín, un descendiente de David, quien hubiera sido rey si hubiera estado en Jerusalén. Y el rey de Babilonia lo libera de la prisión y lo invita a comer en la mesa real por el resto de su vida, y ahí termina el libro. No es mucho, pero es una historia que da un rayo de esperanza en que Dios no ha abandonado al linaje de David. Ahora, la pregunta es: ¿cómo Dios cumplirá sus promesas a Abraham y a David? ¿Cómo bendecirá a las naciones y traerá el reino mesiánico? Y para responder a esas preguntas, debes leer la sabiduría de los libros proféticos. Pero por ahora, ese es el libro de Reyes. Hola familia, bienvenidos una vez más a esta nueva edición de nuestro estudio. Ahora en este momento, comenzando con el primer libro de los Reyes, vamos a tener una larga travesía. Ya hemos visto
la introducción a los dos libros, primero y segundo libro de los Reyes, a través de este ministerio de Bible Project, que te recomiendo muchísimo, no solamente para el libro de los Reyes, sino para cualquier otro material que puedas encontrar ahí. Muchas gracias a quienes se toman el tiempo de hacer este trabajo. Nuestra lección de hoy, que es la lección número 1, es por gracia, no por derecho. Vamos a considerar todo el capítulo 1. Es un capítulo extenso, son 52 versículos y bueno, vamos a tratar de avanzar a buen ritmo. Los versículos clave para nuestra lección, para las semillas en casa y para quienes nos ven desde lejos y también están teniendo su estudio bíblico personal o en grupo, serán los versos 29 y 30. Ya llegaremos allá en un momento. Los personajes principales en esta historia son David, Adonías, Natán, Betsabé y por supuesto Salomón. Te quiero animar e invitar, sobre todo al recordarte, ¿verdad?, que el objetivo de esto es ser más bien una guía que te proporcione herramientas para que tú tengas tu estudio bíblico personal o en grupo. Te quiero invitar a que, si es que no estudiaste con nosotros el primero y segundo libros de Samuel, bueno, regreses, te tomes el tiempo y revises el contexto o de alguna manera el contexto histórico de estos personajes a los que nos acompañaron a través del primero y segundo libro, que investigues todo lo que puedas acerca de ellos para que tengas una panorámica más completa de lo que vamos a ver en Primero de los Reyes. El carácter expuesto en esta ocasión, aunque hay varios personajes que participan en esta historia, es particularmente el de Adonías. Mostró soberbia y arrogancia al suponer que por ser el mayor de los hijos de David, el trono le pertenecía por derecho. Esto nos lleva a nuestro objetivo general y obviamente pues a partir de ahí es que haremos las aplicaciones pertinentes a nuestra experiencia. Es reconocer que nada nos corresponde por derecho. Todo lo que Dios nos da, todo lo que recibimos de parte de Dios es por causa de su gracia. Es un acto de gracia o de favor inmerecido. Y en ese sentido, recordaba este dicho o este refrán mexicano que dice: cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Creo que en un refrán como este se puede resumir bien esta historia, porque estamos hablando de dos personajes, o estaremos hablando de dos personajes en particular, siendo primeramente Adonías, quien en un acto de jactancia, de soberbia y de arrogancia, busca tomar el trono pues por la fuerza y obviamente haciendo una revuelta de la que hablaremos en un momento. Y por el otro lado tenemos a Salomón. Pero bien, estas dos posturas y estas dos, de alguna manera, imágenes que tenemos aquí plasmadas en el capítulo 1 van a reflejar que todo aquello que nosotros recibimos de Dios, que pedimos o que esperamos que Dios nos otorgue, finalmente debe ser recibido así, por gracia y no por derecho. ¿Por qué? En el caso de Adonías, pues por ser el hijo mayor, tendría que ser políticamente hablando el heredero al trono. Pero en el caso de Salomón, que es un hijo de una relación que no debió nunca ser, ¿verdad? En el caso de David y Betsabé, él lo que tenía en sus manos no era un derecho, más bien era una promesa, un juramento que Dios había hecho a David en algún momento, por lo cual David asumió que era de parte de Dios que Salomón le sucediera en el trono. Así que todo esto nos va a llevar a que cada uno de nosotros podamos reconocer que no tenemos derecho alguno para reclamar, para demandar o para esperar incluso que Dios haga algo o que esté forzado a hacer algo por nosotros, seamos creyentes o no lo seamos. Todo debemos verlo siempre como un acto de gracia inmerecida, porque creo que definitivamente, así como que merecer, pues nada. Vamos a dividir la lección de hoy en 5 tiempos. El primero de ellos no será el punto número 1 particularmente, pero este primer tiempo será nuestro punto de partida y luego vamos a desarrollar 4 puntos a lo largo de este capítulo. Te recuerdo, nuestro título de la lección de hoy es Por gracia, no por derecho. Y en este primer momento, en este punto de partida, vamos a leer los versos 1 al 4 que dicen así: el rey David era ya muy anciano y por más frazadas que le ponían, no podía entrar en calor. Así que sus consejeros le dijeron: busquemos una joven virgen que lo atienda y lo cuide, mi señor.
Dormirá en sus brazos y le quitará el frío. Entonces buscaron una muchacha hermosa por toda la tierra de Israel y encontraron a Abisac de Sunem. Y se la llevaron al rey. La joven era muy hermosa, cuidaba al rey y lo atendía, pero el rey no tuvo relaciones sexuales con ella. El primer punto, o este punto de partida, es un detonante para el resto de la historia. Y lo que tenemos acá es la condición ya de salud y la condición deteriorada por causa de su edad en David. Se dice que David a estas alturas tendría más o menos unos 70 años. Es decir, no era propiamente una persona de tan avanzada edad como quizás hoy consideraríamos a alguien tal vez mayor de 90 años. Pero bueno, tenemos que recordar que David fue un hombre de 1000 batallas. A sus 70 había prácticamente vivido 5 vidas. O sea, había sido un hombre que desde muy joven vivió la guerra, vivió los conflictos. Entonces es de esperarse que a esta edad ya sea un hombre cansado y ya esté prácticamente en una etapa final de su vida. Hay algo interesante en todo esto. Si vienes acompañándonos desde el segundo libro de Samuel, te habrás dado cuenta que el segundo libro lo terminamos con un David todavía fortalecido, todavía activo, todavía en la guerra. Aún y a pesar de que los 4 últimos capítulos del segundo libro de Samuel no están propiamente en orden cronológico, sí, 5 capítulos atrás, pues todavía lo vimos envuelto en algunos conflictos en los que mostró todavía fuerza y vigor. Por lo tanto, asumimos que entre el segundo libro de Samuel y el primer libro de los Reyes hay un espacio de tiempo en el cual la salud de David se deteriora al punto de estar así, de ni siquiera poderse calentar a pesar de que le ponían suficientes frazadas para resguardarlo del frío. Y entonces esta idea, que quizás vista desde nuestra perspectiva pareciera una idea inapropiada e incluso hasta inmoral, bueno, culturalmente no lo es, no tiene esta escena, este cuadro que vemos aquí, no tiene nada de inmoral y nada de fuera de lugar, porque es simplemente traer una joven más al harem del rey, hacerla su concubina y tener él todo el derecho de estar con ella. Sin embargo, cuando el escritor menciona que David no tuvo relaciones sexuales con ella, no es para justificar un supuesto acto inapropiado, sino más bien para hacer todavía notar o subrayar aún más el hecho de que David ya estaba en una condición de salud crítica. Esto entonces da pie a una sucesión en el trono. Es por eso que se desprenderá a partir del verso 5, en el resto de esta historia, precisamente lo que vamos a considerar en 4 puntos. El primero de ellos es la demanda de los derechos. Esto lo vamos a leer a partir del verso 5 y hasta el verso 10, que dicen así. Por ese tiempo, Adonías, hijo de David, cuya madre era Agit, comenzó a jactarse diciendo: voy a proclamarme rey. Así que consiguió carros de guerra con sus conductores y reclutó 50 hombres para que corrieran delante de él. Ahora bien, su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado, ni siquiera le preguntaba ¿por qué haces esto o aquello? Adonías había nacido después de Absalón y era muy apuesto. Adonías se apoyó en Joab, hijo de Sarvia, y en el sacerdote Abiatar, y ellos aceptaron ayudarlo a llegar a ser rey. Sin embargo, el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, junto con el profeta Natán, Simei, rey, y la guardia personal de David, se negaron a ayudar a Adonías. Adonías se dirigió a la peña de Sohelet, cerca del manantial de Enrogel, y allí sacrificó ovejas, ganado y terneros engordados. Invitó a todos los hermanos y los demás hijos del rey David y a todos los funcionarios reales de Judá, pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a la guardia personal del rey, ni a su hermano Salomón. La demanda de los derechos, este es el punto número 1, y esta es lo que se define aquí o se encierra en esta porción de la escritura, esta autoproclamación de Adonías como rey. Antes de entrar en detalle en este punto número 1, me gustaría invitarte a que leyeras Primera de Crónicas capítulo 3, versos del 1 al 9. Ve allá,
si tienes ahorita el tiempo, pon pausa a este video y tómate un momentito para revisar estos 9 versículos solamente, porque hay algo interesante ahí. Ahí vas a leer que David tuvo registrados en sus matrimonios 19 hijos, tan solo de sus esposas. 4 de ellos nacieron en Hebrón en sus primeros 7 años de reinado, y en los próximos 33 le nacieron los demás. Estos 19 no consideran a las mujeres que pudieron haber nacido, de las cuales solamente se registra una, es decir, Tamar, por causa de aquel evento con Amnón que recordarás en el segundo libro de Samuel. Pero de estos 19 varones, más las hermanas, no están considerados ahí los hijos de sus concubinas. Así que bien podemos suponer que David tuvo de 20 y para arriba, y ponle cualquier número. Pudieron haber sido otros 20 o haber sido otros 10. Pero es interesante que lo leas allá por razón de lo siguiente. Porque los primeros 4 hijos, o los 4 hijos mayores de David que le nacieron en Hebrón, el primero de ellos fue Amnón, precisamente el que violó a Tamar y que fue asesinado por Absalón. Por lo tanto, tenemos que el hijo mayor, heredero al trono, ha muerto. En segundo lugar, tenemos a Daniel. Daniel es un personaje que no se vuelve a mencionar más que ahí en Primera de Crónicas, lo que hace suponer que este hijo de David murió en algún momento. Y es una suposición, creo, firme y sólida, porque de otra manera, como lo veremos en la próxima lección, Adonías no habría considerado que le pertenecía al trono si es que hubiese tenido un hermano mayor. Así que Daniel, suponemos, está muerto. Luego sigue el tercero de ellos, Absalón, que fue muerto por Joab, general de David, también derivado de toda aquella historia con Betsabé. Y el cuarto hijo de David es precisamente este joven del cual estamos ahora hablando, que se llama Adonías. Así que si tú ves allá la crónica en el capítulo 3, ¿verdad? Te vas a encontrar con políticamente hablando, con una sucesión, una cadena de sucesión de estos 4 hijos de David, de los cuales los 3 mayores murieron. Por lo tanto, suponemos entonces, bueno, no suponemos, políticamente tendría que haber sido así. Adonías era el próximo heredero al trono. El problema aquí es que él no lo está recibiendo, él lo está tomando, él se está sublevando porque lo hace oculto, sin el conocimiento y el consentimiento de su padre, y lo hace también en una asociación un tanto extraña. La hace en asociación con Joab, que era el general de David, que había sido leal a David por tanto tiempo, ahora estaba dándole la espalda a David. Y por otro lado, tenemos al sacerdote Abiatar, que también había sido muy leal y muy fiel a David en los momentos más difíciles de su vida. Sin embargo, aquí estos dos se alían a Adonías. Pero hay aspectos interesantes que te invito a considerar en tu estudio personal o en tu estudio en grupo. El número 1 es que Adonías dice se jactó. La raíz para esta palabra define una exaltación de sí mismo, es decir, es un acto de soberbia, es un acto de orgullo, y toma la iniciativa porque considera tener el derecho. Ve tomando nota de esto porque hacia allá nos va a llevar la lección en este flujo de aplicaciones personales. Y actuó, fíjate, igual que actuó también su hermano Absalón, cuando puso, ¿verdad?, gente que corriera delante de él, hablando de estos soldados o de esta guardia personal, carro de guerra. Y es de alguna manera un acto de sublevación. Pero también es interesante observar aquí que era un hombre sin límites, era un joven caprichoso, porque bueno, como ya hablamos de ello también en Segunda de Samuel, si algo no se le dio a David, fue precisamente el tema de la paternidad. Y el pasaje nos dice, en el verso 6, dice su padre el rey David jamás lo había disciplinado, ni siquiera le preguntaba por qué haces esto o aquello. Es decir, este chico creció pues como una hierba silvestre. Sin embargo, nada de eso justifica lo que él está haciendo. Ahora, añadido a todo esto que hace,
también convoca a una gran celebración y ofrece como un acto de adoración la grosura de carneros y hace con la carne un gran banquete. Supo a quienes invitar y a quienes no invitar. Ahora, este punto número 1 tiene que llevarnos a nosotros también a algún tipo de aplicación. Y quiero entonces decirte lo siguiente. Los incrédulos muchas veces demandan y reclaman a Dios porque suponen que Dios es amor y está obligado a salvar a todos. Suponen también que todos, o por ser todos hijos de Dios, pues Dios no va a condenar a nadie. Y estas afirmaciones, fíjate, vienen a ser más bien como demandas o como derechos que supone uno o que supone la gente se deben atribuir. Pero no quisiera hoy hablar de aquellos que no conocen a Dios y que no conocen la palabra de Dios. Quisiera hablar de nosotros. Nosotros como hijos, que en más de una ocasión hemos tenido actitudes como la de Adonías. En algunas de las preguntas para los grupos en casa, vienen preguntas detonantes para hacernos reflexionar en cuanto a esto. Porque uno pudiera decir, bueno, no, yo no soy así, yo no le exijo a Dios absolutamente nada. Pero sí he podido observar a lo largo del tiempo que de alguna u otra manera los creyentes también somos así, caprichosos, y somos también así demandantes, y consideramos que de alguna manera tenemos el derecho de reclamar, de declarar o decretar que las cosas sean como nosotros suponemos. Por muchos años, o al menos por las últimas décadas, esta oración que antepone el hágase tu voluntad parece que no ha sido muy bien vista por muchos sectores del cristianismo. Yo espero que no sea tu caso. Pero mira, si ha sido tu caso, pues creo que es algo que podemos corregir y espero que esta lección nos ayude a eso. Porque si pudiéramos caer sin querer en ser hijos demandantes, hijos caprichosos, como dice por ejemplo Santiago capítulo 4 versos 13 al 17, y dice, tengan cuidado con decir mañana iremos a tal lugar, nos mudaremos a tal ciudad, traficaremos, compraremos. Dice, cuando nadie sabe qué será de vuestra vida el día de mañana. Dice, más bien digan, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Dice, porque una jactancia como esa es mala. Dice, quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que si te das cuenta, también nosotros como creyentes podemos con toda facilidad demandar a Dios nuestros derechos, si no bien así de una forma, ¿cómo te lo digo? De una forma demandante en un sentido arbitrario, pero así de repente lo podemos hacer. Me hizo recordar esta sección también las hermanas de Lázaro. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y esto es de alguna manera una demanda, porque el reproche que se hace en esa expresión es, él es tu amigo. ¿Recuerdas cuando enviaron mensajeros para decir tu amigo Lázaro está enfermo? Es porque están esperando que el Señor corresponda como debe. Y entonces aquí en el como debe, pues es donde tendríamos que preguntarnos, ¿realmente Dios nos debe algo? Bueno, ¿y qué decir? Fíjate, si le pasó a Job. Job, el hombre con una moral tan elevada como no he conocido a nadie, como no hemos conocido a nadie, con la excepción de nuestro Señor Jesucristo, creo que Job, al igual que 2 o 3 personajes de la Biblia, son hombres que pasarían de verdad sin tocar baranda, decimos por ahí. Pero aún Job, en un momento de crisis, pues también reclamó a Dios, pidió, demandó sus derechos. Yo he sido justo, yo no he hecho mal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Dios tiene que escucharme y oírme. Entonces, si les pasó a ellos, ¿verdad? Hombres con una calidad moral y espiritual de otro nivel, ¿qué no podemos esperarnos tú y yo? Así que yo espero que esto nos vaya llevando a esta reflexión personal de que todo es por gracia, no por derecho. Vamos al punto número 2, y en el punto número 2 es el designio divino, y lo que tenemos ahí es la intervención de Natán y de Betsabé a favor de Salomón. Eso lo vamos a leer en los versos 11 al 27. Vamos para allá. Entonces Natán fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón, y le preguntó, ¿no te has enterado de que el hijo de Hagit, Adonías, se proclamó rey y nuestro señor David ni siquiera lo sabe?
Si deseas salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, sigue mi consejo. Ve ya mismo a ver al rey David y dile, mi señor el rey, ¿acaso no me hiciste un juramento cuando me dijiste, definitivamente tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono? Entonces, ¿por qué Adonías se ha proclamado rey? Y mientras tú aún estás hablando con el rey, yo llegaré y confirmaré todo lo que has dicho. Entonces Betsabé entró en la habitación del rey. David era muy viejo y Abisag lo cuidaba, y se inclinó ante él. ¿En qué te puedo ayudar?, le preguntó el rey. Ella le contestó, mi señor, usted hizo un juramento delante del Señor su Dios cuando me dijo, te aseguro que tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono. Sin embargo, Adonías se proclamó rey y mi señor el rey ni siquiera se ha enterado. Ha sacrificado gran cantidad de ganado, terneros engordados y ovejas, y ha invitado a todos los hijos del rey a la celebración. También invitó al sacerdote Abiatar y a Joab, comandante del ejército, pero no invitó a su siervo Salomón. Y ahora, mi señor el rey, todo Israel está esperando que usted anuncie quién será el próximo rey. Si no toma alguna medida, mi hijo Salomón y yo seremos tratados como criminales en cuanto mi señor el rey haya muerto. Mientras ella aún hablaba con el rey, llegó el profeta Natán. Los funcionarios del rey le informaron, el profeta Natán está aquí y quiere verlo. Entonces Natán entró y se inclinó ante el rey con el rostro en tierra, y le preguntó al rey, mi señor el rey, ¿ya has decidido que sea Adonías el próximo rey que se siente en tu trono? Hoy él sacrificó gran cantidad de ganado, terneros engordados y ovejas, e invitó a todos los hijos del rey a la celebración. También invitó a los comandantes del ejército y al sacerdote Abiatar. Ahora están festejando y bebiendo con él y gritan, ¡que viva el rey Adonías! Pero a mí no me invitó, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, ni a tu siervo Salomón. ¿Acaso mi señor el rey ha hecho esto sin informar a ninguno de sus funcionarios acerca de quién será el próximo rey? En esta segunda sección, o este segundo punto, el designio divino, tenemos, como te decía, la intervención de Natán y de Betsabé. Es muy interesante y quisiera que recordáramos que en otro momento tanto Natán como Betsabé y David, ¿verdad?, fueron protagonistas de una historia trágica. Capítulo 12 de Segunda de Samuel, capítulo 11 y 12 de Segunda de Samuel, tenemos precisamente a estos tres personajes, David, Betsabé y Natán, en una historia que fue de alguna manera el parteaguas en la vida de David. Capítulo 11 de 2 de Samuel es un antes y un después. Definitivamente en la historia completa o en la vida completa de David, de lo cual ya hablamos en su momento. Y si no, pues busca la enseñanza de ese capítulo y te darás cuenta de lo que estamos hablando. Pero es interesante que años después, muchos años después, vuelven a aparecer en escena los tres juntos, pero en esta ocasión para algo que pareciera no cuadrar en la historia. ¿Y qué quiero decir con que pareciera no cuadrar? Porque debido a aquella relación inmoral que David tuvo con Betsabé, y no solamente la relación inmoral, sino el asesinato del marido de esta mujer, y luego el embarazo de ella y la muerte de ese niño resultado de esa relación, pues todo pintaría para que Betsabé no volviera a aparecer en escena, y mucho menos en una escena como esta, en una escena en la que Dios había ya determinado que el hijo de David y de Betsabé fuera el próximo rey. Esto es un acto de gracia. Yo no termino honestamente de entender, pues, cómo a veces Dios saca de las cosas nuestras fallas, de nuestros errores, de nuestras tragedias, de nuestros tropiezos, cómo puede sacar algo bueno. Porque es una historia definitivamente en la que Betsabé, David y Salomón incluido han de recibir algo que no les pertenecía por derecho, sino simplemente como un favor inmerecido. Ahora, Natán sugiere algo interesante, pues Natán es el primero en informar a Betsabé, pero sugiere algo aquí. En el caso de que Adonías llegue al trono, le dice a Betsabé, tanto tú como tu hijo van a ser tratados, morirán
Y luego más adelante, cuando Betsabé habla con David, dijo, seremos tratados como criminales. ¿Por qué Natán, el profeta, le advierte a Betsabé que de no hacer algo y de no impedir que Adonías llegue al trono, porque ellos están en peligro? Yo quiero suponer, si me permites ahí hacer, ¿verdad?, una conjetura, que debido de aquel cuadro del que te hablo en 2 de Samuel 11 y 12, Betsabé tal vez nunca fue bien vista por los hijos de David, por una razón. Porque todas las tragedias que vinieron sobre la casa de David, es decir, la muerte de Amnón, la violación de Tamar, la muerte de Absalón y todas las tragedias que leímos durante todo el segundo libro de Samuel, se derivaron precisamente de esa relación. Una relación en la que no se hizo, de alguna manera no se hizo justicia conforme a la ley, porque Betsabé debió haber pagado con su vida y David mismo debió haber pagado con su vida lo que habían hecho. David por el asesinato, esta mujer por su adulterio. Pero en lugar de ver eso, ahora Salomón está cargando ya con una promesa que David le hizo de que él sería el rey. Entonces, Natán sabe que si Adonías llega al trono, obviamente la vida de Betsabé y la vida de Salomón están en riesgo. Este juramento previo, del cual no se menciona en el segundo libro de Samuel, el juramento que David le hizo a Betsabé, aunque no está explícito en el segundo libro de Samuel, pues viene implícito aquí al referirnos que es algo que realmente David había hecho. Y entonces Betsabé, ¿verdad?, y Natán, obviamente que lo sabía, se acercan a David para preguntarle acerca de este juramento. Yo te invito a que leas 2 de Samuel capítulo 7 en los versos 11, la segunda mitad del 11 hasta el 17, y luego 1 de Crónicas capítulo 22, versos del 5 al 9. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Bueno, precisamente que David estaba consciente que la voluntad de Dios, porque esto no es un capricho de David, no es un favoritismo para con Betsabé, ni es tampoco tratar de consolarla por la pérdida de su primer hijo o por el asesinato de su esposo. En absoluto no es nada de esto. Digo, habría sido totalmente un error y una tragedia que la coronación de Salomón fuera derivada de un acto parcial por parte de David. Pero en estas citas que te doy, te vas a dar cuenta que en realidad Dios estaba detrás de todo esto. Entonces, cuando hablamos aquí del designio divino, lo que quiero decir con esto es que en el caso de la gracia, en el caso de estos favores inmerecidos que Dios nos da, los da simplemente porque Él es soberano, los da porque le place hacerlo y no porque el hombre o porque Él tenga obligación alguna para con el hombre. No la tiene para con ninguno. Si has leído alguna vez el libro de Job, te vas a dar cuenta que ante los reclamos que Job hace y ante los derechos que él demanda de que Dios le escuche, de que Dios le atienda y de que Dios lo levante nuevamente, en los últimos capítulos del libro de Job, la forma en la que Dios habla con él y en la que lo pone en su lugar, lo único que quiere Dios hacerle saber a Job es: Job, tú no sabes nada, tú no entiendes nada, y yo hago como quiero. ¿Te acuerdas esta expresión también que el apóstol Pablo toma del Antiguo Testamento de: hey, dirá el vaso al alfarero, ¿por qué me haces así? ¿Acaso el barro se puede rebelar contra el que le da forma? Pues en ningún sentido. Entonces, lo que estamos viendo aquí en esta sección es que Dios está interviniendo porque tiene un plan y un proyecto ya determinado para Salomón, y nada ni nadie lo va a impedir. Entonces, quien está detrás de Natán, obviamente es el Señor. Acuérdate, Natán es un profeta, está el Señor detrás de él, y entonces todo lo que se deriva de ahí tiene que ver con Dios interviniendo. Y lo interesante aquí, fíjate, es que Salomón no ha hecho absolutamente aquí nada más que esperar, porque había recibido de su padre una promesa y un juramento. Entonces, no ves aquí a Salomón levantándose en armas también para pelear contra Adonías. Yo creo que Salomón pudo haber dicho, y obviamente estoy haciendo una suposición, pudo haber dicho: bueno, si Dios está detrás de esto, si Dios me ha de llevar al trono,
pues eso va a suceder. Le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. ¿Qué actitud deberíamos tener tú y yo ante una situación como esta? Cuando esperamos que Dios actúe de tal o cual manera, cuando pedimos a Dios, cuando rogamos a Dios, cuando nos acercamos a Dios, ¿qué actitud deberíamos tener? Bueno, pues yo te animaría a tener una actitud de paciencia y de contemplación. De paciencia porque a veces en nuestra desesperación es cuando más demandas y cuando más exigencias hacemos a Dios. Pero de contemplación para que veas que si Dios ha de favorecerte con algo, lo único que tienes que hacer es ver cómo Dios obra en su tiempo, en su momento. Y también si es algo que Dios no nos quiere dar, si es algo en lo que Dios nos quiere mantener por un tiempo, pues ¿qué podemos hacer más que agradecer a Dios y confiar que Él es soberano y que Él es sabio? En la carta del apóstol Pedro, en la primera carta, dice, hey, encomienden su causa al fiel Creador, confiemos en Dios. O sea, el mensaje que Pedro le da a sus lectores es a unos lectores que están siendo perseguidos, que están siendo atribulados. Y entonces el único que dice es, esperen en la paciencia de Dios, perseveren, contemplen a Dios. En fin, vamos al tercer punto, y el tercer punto es la gracia inmerecida. Ya dejamos un poquito a Adonías descansar y vamos a enfocarnos en Salomón y en esto que él recibe de una forma, pues, no digo inesperada porque quizás era consciente de ello, pero sí de alguna manera inmerecida. Vamos a leer los versos 28 al 40. Entonces el rey David respondió, llamen a Betsabé. Así que Betsabé volvió a entrar y se quedó de pie delante del rey, y el rey repitió su juramento. Tan cierto como que el Señor vive y me ha rescatado de todo peligro, tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono este mismo día, tal como te lo juré delante del Señor Dios de Israel. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con el rostro en tierra y exclamó, que viva por siempre mi señor, el rey David. Entonces el rey David ordenó, llamen al sacerdote Sadoc, profeta Natán, y a Benaía, hijo de Joiada. Cuando ellos llegaron a la presencia del rey, él les dijo, lleven a Salomón y a mis funcionarios hasta el manantial de Gijón. Salomón irá montando en mi mula. Una vez allí, el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán rey de Israel. Hagan sonar el cuerno de carnero y griten, que viva el rey Salomón. Luego escóltenlo de regreso y él se sentará en mi trono. Él me sucederá en el trono porque yo lo he nombrado para que sea gobernante de Israel y de Judá. Amén, respondió Benaía, hijo de Joiada. Que el Señor, Dios de mi Señor el Rey, ordene que así sea. Que el Señor esté con Salomón, así como ha estado contigo, mi Señor el Rey, y que engrandezca el reino de Salomón aún más que el suyo. Entonces el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, junto con Benaía, hijo de Joiada, y la guardia personal del rey, llevaron a Salomón hasta el manantial de Gijón, y Salomón iba montando en la mula que pertenecía al rey David. Allí el sacerdote Sadoc tomó de la carpa sagrada el frasco de aceite de oliva y ungió a Salomón con el aceite. Luego hicieron sonar el cuerno de carnero y toda la gente gritó, ¡que viva el rey Salomón! Toda la multitud siguió a Salomón hasta Jerusalén, tocando flautas y gritando de alegría. La celebración estaba tan alegre y estruendosa que el sonido hacía temblar la tierra. En este tercer punto, la gracia inmerecida, tenemos la coronación anticipada de Salomón. Obviamente, pues ya David es un viejo lobo de mar. Seguramente cuando está escuchando a Natán y a Betsabé de toda de este complot o de esta sublevación por parte de Adonías, le está recordando obviamente el caso de su amado hijo Absalón y bueno, de tantas cosas que vivió en ese momento hasta que Absalón murió y este dolor tan profundo que vivió como padre. Y entonces lo que David seguramente quiere evitar es otra situación similar. Así que me llama la atención que David hace algo que pocas veces hizo, o al menos de las que se registran en el primero y segundo libro de Samuel. Como recordarás, en su momento hablábamos de que David era alguien que solía postergar las cosas, no daba soluciones inmediatas, lo que le generó tantos conflictos
con Joab y con su hermano. Pero ahora en esta ocasión dijo, no más. Aparte, bueno, ya era un hombre que estaba ah, a punto, ¿verdad?, de morir. Y entonces toma una decisión inmediata. Ojalá podamos a partir de esto nosotros también recordar aquello que vimos en su momento, de que en muchas ocasiones no es sano para nada postergar las cosas, lo que tenemos que hacer hoy, porque eventualmente pudiera traernos una desgracia o un costo mayor. Aquí David, con toda la sabiduría, dijo, hoy mismo Salomón subirá al trono y tendré también, como leeremos más adelante, tendré la oportunidad de verlo mientras tengo vida. Y entonces, ¿qué es lo que David hace? Bueno, proveyó todos los elementos para la coronación. Proveyó al sacerdote, le proveyó de profeta, de un líder militar, de una mula y del aceite y obviamente del trono. Todo eso está referido en esta sección. Al momento de que tú lo vayas revisando otra vez, considera cómo cada uno de esos elementos son de alguna manera la provisión divina a través de David llegando a Salomón. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Pues tenemos la gracia inmerecida, el favor que Dios le está otorgando a Salomón. Dios estaba permitiendo que a David ver la promesa, este pacto cumplido. Pero no solamente eso, o sea, David estaba confirmando al final de sus días la promesa de Dios y el pacto que había hecho de que Salomón sería quien le sucedería en el trono y que el reino, ¿verdad?, de Israel a través de Salomón estaría seguro. Ahora, te hago una pregunta. ¿Qué hizo Salomón para recibir esta gracia? ¿Qué ha hecho este hombre o este joven hasta este punto de su vida para recibir un favor como este? Yo me hice una pregunta mientras reflexionaba en todo esto. ¿Cuál debió ser el destino de su madre conforme a la ley? Te lo preguntaba hace un momento, te lo decía hace un momento. A estas alturas, Salomón no debiera existir, ni su madre Betsabé tampoco. Y entonces, aunque Salomón no es un bastardo, porque acuérdate que después de que el marido de Betsabé murió, bueno, fue asesinado, Urías, David la tomó como esposa. Por lo tanto, Salomón no es un bastardo, es realmente hijo de un matrimonio. Matrimonio, como decíamos, que no debió ser. Sin embargo, que ahí está. Y Salomón, de alguna manera, también debió haber recibido, igual que los otros hermanos o medios hermanos, hijos de David, debió haber recibido también pues las mismas calamidades. Sin embargo, no sucedió así. En lugar de eso, tenemos a un joven resultado de una relación extraña, ya no digo inmoral porque eran matrimonio, pero extraña, y ahora recibiendo de parte de Dios y de parte de sus padres, o de parte de su padre David, todos estos favores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos, como te decía hace un momento, que Dios obra de maneras pues que solamente Él sabe. Ahora, aquí en este punto de la historia, digo, nosotros ya lo sabemos, lo que te voy a decir ahora, pero en ese momento nadie lo sabe. Que Salomón trascendería en la historia universal y obviamente en la historia del pueblo de Dios o del pueblo de Dios de la historia que nos incluye también a nosotros. Tenemos el libro de los Proverbios, tenemos el libro de Eclesiastés, tenemos el libro de Cantares, que son, de alguna manera, contienen una riqueza increíble. Si has leído esos libros o quien se ha acercado a esos libros y los ha considerado, son un tesoro. Nos han bendecido a todos a lo largo de los milenios. Pero en ese momento nadie lo sabe. Simplemente Salomón, el hijo de Betsabé, la mujer con la que David se metió. Si pudiéramos estar en ese momento, Salomón sería, no lo veríamos con los ojos con los que hoy lo estamos viendo. Pero Dios sí lo vio, con los ojos con los que tú y yo lo vemos hoy. Lo vio como alguien digno de
de estar sentado en el trono. Ahora, su dignidad, su sabiduría, ¿serían causa por la cual Dios le dio esta gracia inmerecida? Fíjate que no, porque aún su sabiduría le fue otorgada por Dios. Es decir, no consideremos que Salomón era un niño genio, ¿no? O un sabio que desde su temprana edad hablaba con una sabiduría profunda, ¿no? La sabiduría fue un regalo que Dios le dio cuando él ya empezó a gobernar, cosa que veremos más adelante. Así que te invito y te animo a que reflexiones en esto. La gracia inmerecida de Dios y cómo esta gracia, la misma gracia que fue dada a este joven, es la que nos ha sido dada a ti y a mí. De verdad, reflexiona en eso. Yo he pensado mucho en esto y pues no dejo de dar gracias a Dios, porque todo lo que hemos recibido de Él, todo es inmerecido. Simplemente no hay palabras, ¿verdad? Y mucho menos creo que tendríamos el derecho de exigir a Dios o de demandar de Dios algo. Vamos al punto número 4, y el punto número 4, que es el último, es la humillación derivada. ¿Qué queremos decir con la humillación derivada? Bueno, la sublevación que está comenzando aquí Adonías se extingue, pero hay algo que deriva de su actitud arrogante, hay algo que deriva de su autoproclamación, y no es otra cosa sino la humillación. Vamos a leer los versos 41 al 52. Adonías y sus invitados escucharon la celebración y los gritos casi al terminar el banquete. Cuando Joab oyó el sonido del cuerno de carnero, preguntó: ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanto alboroto en la ciudad? No había terminado de hablar cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. Entra, le dijo Adonías, porque eres un hombre bueno, seguramente traes buenas noticias. Para nada, respondió Jonatán. Nuestro señor el rey David acaba de proclamar rey a Salomón. El rey lo envió al manantial de Gijón con el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaía, hijo de Joiada, e iban protegidos por la guardia personal del rey. Montaron a Salomón en la mula del rey y Sadoc y Natán lo ungieron rey en el manantial de Gijón. Acaban de regresar y toda la ciudad está celebrando y festejando. Por eso hay tanto ruido. Es más, ahora mismo Salomón está sentado en el trono real como rey y todos los funcionarios reales han ido a felicitar al rey David y a decirle que su Dios aumente la fama de Salomón aún más que la suya y que engrandezca el reinado de Salomón aún más que el suyo. Entonces el rey inclinó la cabeza en adoración mientras estaba en su cama y dijo: alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien el día de hoy ha escogido un sucesor que se siente en mi trono mientras yo aún vivo para presenciarlo. Entonces todos los invitados de Adonías, presos del pánico, saltaron de la mesa del banquete y se dispersaron velozmente. Adonías tuvo miedo de Salomón, por lo que corrió a la carpa sagrada y se agarró de los cuernos del altar. Pronto llegó a Salomón la noticia de que Adonías, por temor, se había agarrado de los cuernos del altar y rogaba que el rey Salomón jure hoy que no me matará. Salomón respondió: si él demuestra ser leal, no se le tocará un pelo de la cabeza, pero si causa problemas, morirá. Entonces el rey Salomón mandó llamar a Adonías y lo bajaron del altar. Adonías llegó y se inclinó respetuosamente ante el rey Salomón, quien lo despidió diciéndole: vete a tu casa. ¿Qué cierre tiene esta historia? Y es un cierre de alguna manera lamentable para el caso de Adonías, porque el capítulo comienza hablándonos de un hombre, ¿verdad? Dándose aires de grandeza, considerando que tiene el derecho de ser rey, pero ahora lo vemos humillado, lo vemos avergonzado, y vemos muchas cosas aquí en esta porción. Primero, me gustaría mencionarte a Jonatán, que está mencionado aquí en el verso 42, dice: hijo del sacerdote Abiatar. La próxima lección hablaremos de Abiatar, pero me adelanto un poquito para mencionarte lo siguiente. Abiatar es descendiente del sacerdote Aarón, quien en su línea o en su linaje nos encontramos por ahí a Elí y a sus hijos Ofni y Finés, que están referidos en los primeros capítulos del primer libro de Samuel. Derivado del pecado de Elí, de consecuentar a sus hijos, Dios trajo a la vida de Elí una amenaza que se viene a cumplir, fíjate, en estos dos capítulos del primer libro de los Reyes.
no más será el linaje de Aarón o tu linaje, Elí, quien llevará mi sacerdocio. Tus hijos se verán envueltos, ¿verdad?, en desgracias y nunca volverán a servir en mi altar. Lo vamos a ver con detalle el capítulo siguiente, la lección número 2. Pero en esta ocasión quise mencionarte a este Jonatán porque dentro de aquellos que pierden sus derechos, y derechos entre comillas, porque te repito, delante de Dios ninguno de nosotros tiene derechos, Jonatán, fíjate que habría sido un sacerdote, sucesor de su padre, Abiatar. Pero Abiatar perdió el sacerdocio y fue el último en este linaje de Aarón que viene desde los tiempos de Moisés. Fue el último y Dios ahí estaba cumpliendo su palabra y su amenaza dada a Elí. Y entonces Jonatán simplemente no llegó, estaba muy cerca, pero quedó excluido, no por causa de él, pero bueno, Dios está cumpliendo esto. Y entonces el sacerdocio le será dado a otro. Y entonces vemos, aunque no son nuestros personajes principales, pero vemos la misma dinámica de es por gracia, no por derecho. Y tú y yo, obviamente, pues hemos recibido gracia y también correspondemos a Dios por su gracia, mas nunca nos sintamos como por el hecho de ser hijos, que tenemos derechos y que Dios tiene obligaciones. Otra cosa que observamos ahí es que todos los invitados de Adonías simplemente lo abandonaron. En cuanto supieron que Salomón había sido ya nombrado rey, todos corrieron y Adonías se quedó solo y entonces fue al tabernáculo, dice, se tomó de los cuernos del altar y no se soltó de ahí. ¿Por qué hizo esto? Bueno, tradicionalmente quienes se hacían de los cuernos del altar no podían ser enjuiciados ni podían ser tampoco ejecutados. Entonces es una forma en la que él se quiere proteger. Bueno, en el segundo capítulo veremos la muerte de alguien más, la muerte de Joab, que hizo lo mismo, pero a él no le funcionó. Hay una referencia a todo esto en Éxodo 21:14, te animo a que vayas para allá y también lo consideres, lo leeremos la próxima semana. Pero en esta ocasión, Adonías, al aferrarse a los cuernos del altar y pedir que le sea, ¿verdad?, librada la vida, Salomón le dice, está bien, es el primer decreto, ¿verdad?, el primer decreto sabio de Salomón, está bien, si eres leal no se te tocará un pelo, pero si causas problemas vas a morir. Cosa que sucede inmediatamente. En el capítulo 2 hablaremos de la muerte de Adonías precisamente por parte de Salomón. Así que en esa sección lo que podemos aprender de Adonías es lo siguiente, que es Dios quien quita y quien pone reyes. Y este principio de soberanía divina aplica a todos los aspectos de la vida. Nadie hoy puede decir que tiene un favor que Dios le haya hecho o un lugar o una posición de honor que Dios le dé a alguien dentro de su pueblo, que se lo da por causa de que Dios tenga la obligación de o porque lo hemos de recibir como un derecho. Todo lo que recibimos son actos de gracia de parte de Dios. Así que lo mejor que podemos hacer, y con eso vamos a terminar, es humillarnos delante de Dios, aceptar su voluntad y simplemente esperar. Mira, si hay situaciones en tu vida, cosas obviamente que no has buscado, no estamos hablando de consecuencias derivadas de nuestros errores, sino simplemente cosas que la vida te presenta. Si te sientes inconforme, si te sientes frustrado, si sientes que no estás en el lugar en el que tienes que estar, que no tienes el trabajo que quisieras, en fin, esto puede derivar en muchas cosas. Yo te animo a que simplemente pongas tu causa delante de Dios y dejes que Dios responda a su manera, cuando Él quiera, y aun si su voluntad no te es precisamente la que tú quisieras, aún así recuerda, todo nos es dado por gracia. Dios no está obligado a nada y mejor tomemos una actitud humilde y mejor reconozcamos que Dios es sabio y que Dios es más fuerte que nosotros. Que Dios te bendiga. Espero que ahí en tu grupo en casa tengas mucho material para llevar a la discusión y a la retroalimentación
y que se edifiquen unos a otros. Nos vemos la próxima semana para nuestra lección número 2. Abordaremos el capítulo 2 de este primer libro de los Reyes. Bendiciones.